justo lo que quiero que entendamos es un poco el tema de ser discípulos. Ahorita vamos a ver la raíz etimológica de disciplina, pero implica que seamos discípulos y esa es la parte más importante que nosotras debemos entender. Entonces, hablando un poco de los Juegos Olímpicos, yo sé que todo el mundo hemos escuchado algunas historias acerca de los deportistas y los sacrificios que tienen que hacer, y justo uno de los deportistas más premiados, por así decirlo, es Michael Phelps. Michael Phelps es un nadador muy famoso, generalmente lo escucharon en las Olimpiadas del 2008, 2012, 2016, y les voy a dar algunos datos curiosos sobre lo que significaba para que, más bien, el esfuerzo que implicó para que él pudiera llegar a 4 Juegos Olímpicos. Entonces, Michael Phelps tiene una cifra de 82 medallas. Esto incluye olímpicas y mundiales, olímpicas y mundiales. Dentro de esas 82 medallas, 65 son de oro, 14 son de plata y solo 3 son de bronce en Juegos Olímpicos. Es muy conmemorado porque la ciencia decía que su cuerpo, su tipo de cuerpo, le ayudaba bastante, pero creo que esa es una manera de justificar un poco todo el esfuerzo que había detrás, o sea, lo estaban como dejando a un lado y pues la verdad es que para ese tipo de deportistas que llegan ya a las máximas mundiales, pues hubo demasiado esfuerzo, primeramente de ellos y también de sus papás. Michael Phelps en 2008 ganó 8 medallas de oro, batiendo así un récord anterior que había tenido Mark Spitz. Es decir, en un juego olímpico, pues sí es ya demasiado que tú ganes una medalla de oro. Pero en temas de natación hay 32 eventos. De esos 32 eventos, generalmente 4 a 6 son por equipos y los demás son eventos individuales. Entonces tú como nadador hay 4 estilos, que es mariposa, dorso, pecho y crawl. Tú generalmente puedes clasificar al estilo para el que mejor te hayas desarrollado. Es muy raro que como nadador te puedas desarrollar en los 4 estilos, pero para el caso de Michael Phelps, sí era uno de los nadadores que podía desarrollar esos 4 estilos y por ende tenía más oportunidad de nadar en diferentes eventos y con ello crecían las posibilidades de que pudiera adquirir una medalla. Entonces, lo máximo que un nadador había adquirido eran 7 medallas de oro y eso fue en 1972. Hasta el 2008, Michael Phelps rompió el récord y obtuvo 8 medallas de oro. También durante su carrera estableció 39 récords mundiales. Actualmente ya los han ido rompiendo un poco porque entendemos que las nuevas generaciones trabajan más duro o tienen tecnología que les ayuda a desarrollar más la velocidad o que genera un impacto en lo que ellos hacen. Entonces aquí ya vemos que tiene 82 medallas, 8 de ellas fueron en un solo juego olímpico y tiene 39 récords mundiales. Obviamente por todos estos premios es uno de los deportistas que se considera el mejor de todos los tiempos y para ello algún día obviamente le preguntaron cuál era el régimen de entrenamiento que él tenía. Michael Phelps y la mayoría de los deportistas que se encuentran ahora en Juegos Olímpicos empiezan su carrera deportística a los 2 años. Todo el mundo a los 2 años decimos, un bebé está corriendo, está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a correr, las cosas básicas de la vida, pero la mayoría de todos estos deportistas desde muy pequeños ya están siendo introducidos en lo que es la disciplina. Decía que su régimen de entrenamiento implicaba que nadara 6 veces a la semana. En esas 6 veces a la semana nadaba al día de 6 a 8 horas repartida en 2 sesiones. Ya adicional a eso tenía un entrenamiento de gimnasia porque pues obviamente tienes que practicar la fuerza. Entonces al día más o menos estaba entrenando alrededor de 12 horas. Su mamá cuenta que hacían muchos sacrificios porque pues cuando él era aún más pequeño y no se podía trasladar de un día a otro, tenían que sacrificar muchos eventos como eran eventos familiares, eventos escolares o navidades, incluso en cumpleaños si había algún tipo de entrenamiento
entrenamiento o tenía que ir a competir, todos ellos tenían que ir. Entonces no implicaba solamente el sacrificio de un deportista, sino también el sacrificio de la familia. Y obviamente con este régimen arduo que tenía de hacer ejercicio, su dieta también era muy importante. A veces pensamos que los deportistas cuidan demasiado su alimentación, pero la realidad es que por el esfuerzo que ellos realizan, sus dietas son extremas. Michael Phelps tenía que consumir alrededor de 8,000 a 10,000 calorías, cuando la ingesta de un ser humano normal son 2,500 calorías. Entonces, él tenía que triplicar las calorías que consumía por el esfuerzo que él hacía durante sus entrenamientos. Y último punto importante sobre él es que nadaba alrededor de 80,000 metros a la semana. Es decir, se nadaban aproximadamente por día 13 kilómetros. Eso pues ya es un desgaste. Los que han nadado, los que han tenido la oportunidad, yo creo que en una hora, digo, desde mi experiencia cuando yo entrenaba y practicaba, en una hora nadábamos 2,500 metros, que no se compara nada a 13 kilómetros. Entonces, ese es el esfuerzo que implica que ellos puedan llegar a la máxima olímpica. Detrás de todo esto hay un trabajo, les digo, muchas veces se intenta justificar con, pues es que tiene un tipo de cuerpo adecuado para el deporte, y sí, a lo mejor eso te da mayores posibilidades, pero también ustedes lo pueden ver. Hay deportes en los que de repente dicen, es que ya no era la primera candidata a tener la medalla, pero cuando ves el esfuerzo que hubo detrás de todo eso, comprendes realmente el por qué obtuvo ese premio. Y entonces, justo como los deportistas, así tenemos que ser nosotros. Les digo, los deportistas se dedican a su disciplina 8, 12 horas diarias, y nosotros generalmente, si tenemos 2 horas en la presencia de Dios, nos damos por bien servidos. Pensamos que ya estamos santificados. Es más, yo creo que la mayoría de nosotras, cuando salimos de aquí el domingo, yo creo que sentimos que los querubines nos cargan porque ya estuvimos en la presencia del Señor, porque ya nos alimentamos, porque ya vinimos a exaltarle. Pero justo por eso vamos a hablar de la disciplina, porque no se trata nada más de un esfuerzo de domingo, no se trata nada más un esfuerzo de 1 hora. Debemos entender que el Señor, así como es omnisciente y es omnipresente y está con nosotros todo el tiempo, nosotros también deberíamos anhelarle y estar con Él en todo momento. Denme un segundo. Gracias. Y ahora sí, hermanas, les decía, la palabra disciplina tiene su origen en el término latín discípulos, que significa discípulo, y aquí es donde nosotros vamos a entrar. Obviamente sabemos que siempre nos referimos a los 12 apóstoles y sabemos que fueron los discípulos de Jesús, y como que nos quedamos en eso, ellos fueron los discípulos, y también sabemos que la Biblia menciona 5 ministerios y dentro de ellos está el discipulado o el apostolado, y nos quedamos en eso. Nosotros no nos sentimos discípulos, pensamos que es algo que quedó pues en la historia, es algo de antaño, pero debemos entender que nosotros, al ser hijos de Dios, también somos discípulos. El significado de discípulo es aquel que es enseñado, aprendiz o alumno. Refiere básicamente a la persona que está en el proceso de aprender, que recibe enseñanza o que es adiestrada en una determinada disciplina. Les decía, en los Juegos Olímpicos, los distintos deportes generalmente no se les denomina como deportes, se les denomina como disciplinas. Y nosotros, al ser discípulos, necesitamos ser disciplinados en la palabra del Señor. Nuestra doctrina es nuestra disciplina. Otro de los comentarios que les hacía justo acerca de los nadadores, de los nadadores y deportistas en general, es que ellos conocen a sus entrenadores desde muy pequeños. Digo, conforme van creciendo, van involucrándose más entrenadores, pero generalmente cuando ustedes vean una competencia, van a encontrar al entrenador que los entrenó desde pequeños, porque esa es la persona que los conoce, esa es la persona que sabe qué es lo que sí pueden hacer y qué es
es lo que no pueden hacer, conocen todas y cada una de sus capacidades. Y hacen caso cuando el entrenador le dice algo al deportista. Ellos no cuestionan el ¿por qué lo vamos a hacer así? Ni mucho menos. Ellos tienen la confianza de que los entrenadores les están haciendo el comentario porque es algo que les va a beneficiar, y tienen plena confianza en ellos. Y nosotros debemos ser así. Muchas veces cuando estamos generalmente en situaciones que no son favorables para nosotros, empezamos a cuestionar el porqué de las cosas. Y nosotros debemos entender que en esta analogía, Dios es nuestro entrenador y nosotros somos los deportistas. No tenemos por qué estar cuestionando a Dios el por qué hace las cosas. Yo sé que somos emocionales, que somos hormonales, que somos seres humanos y que nos es difícil, pero sí necesitamos empezar a quitar eso de nuestras vidas. Necesitamos empezar a vivir como el Señor nos lo está mandando. Nosotros no tenemos decisión alguna en nuestras vidas. Por más que parezca que nosotros decidimos ir por este camino, que nosotros decidimos ir por acá, el Señor ya lo tenía predeterminado para nosotros. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Justo, y les hablo de la natación porque es la experiencia personal que yo tengo, pero justo los nadadores también desarrollan el poder escuchar o diferenciar las voces que les son importantes cuando tú estás en una competencia. Cuando estás en una competencia, generalmente el coach te va a estar gritando si necesitas apretarle, si necesitas bajar, si alguien viene atrás de ti, si alguien ya te está rebasando, y tú tienes que empezar a distinguir la voz de tu entrenador, porque pues obviamente entre todo el escándalo, entre todo el mundo echando fiesta, entre todo el mundo diciendo sí se puede, vamos, dale, dale, tú tienes que desarrollar ese oído, y ese oído también es lo que nosotros necesitamos desarrollar como discípulos. Nosotros necesitamos escuchar la voz correcta. Hay muchas voces a nuestro alrededor e incluso nuestra propia voz quiere apagar la voz de Dios. Entonces necesitamos aprender a escucharla, y no solo escucharla, porque una cosa, más bien ahí, no solo a oírla, sino escuchar la instrucción. No se trata nada más de, sí, ya oí lo que Dios quiere para mí, pero pues yo creo que esto es mejor. No, se trata de atender la instrucción de Dios. Muchas veces entendemos o vemos como que la instrucción de Dios va a implicar algo malo para nuestras vidas, y a lo mejor así se puede ver en ese momento. Pero si lo vemos ya a la larga, si ustedes hacen el recorrido de sus vidas, yo creo que decisiones que pensaron que no eran beneficiosas en ese momento, ahora se dan cuenta que eran las correctas, que era lo que Dios quería para ustedes. Entonces, así como los deportistas escuchan la voz de sus entrenadores, nosotros tenemos que escuchar la voz del Padre. Dice, debemos obedecerle, debemos creerle y entender nuestro propósito en este mundo. Como discípulos, nosotros estamos obligados a reflejar la imagen de un Dios vivo, de un Dios fiel, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios soberano. Cuando los deportistas ganan medallas, el coach o el entrenador se vuelve popular, porque obviamente ya tuvo alguien que demostró que él hace las cosas correctamente. Entonces, muchos deportistas quieren venir a entrenar con él para ver si tienen la posibilidad de alcanzar una medalla. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros, hacer el reflejo de Dios, necesitamos que la gente vea y anhele a Dios. No solamente cuando hablamos de evangelizar a las personas, no solamente se evangeliza con la palabra de Dios, evangelizamos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. Todo influye, todo. Muchos podemos decir que no tenemos el ministerio de la evangelización. Yo era una de ellas. Yo decía, a mí me es difícil hablar de una persona de Dios, pero también mucha gente tampoco se imaginen cientos, pero gente se me comenzó a acercar y me empezaron a decir, es que tú te comportas de una manera distinta. Y ya ahí se abría la puerta para poder hablar de Dios.
pero necesito que ustedes entiendan, no solo evangelizamos hablando la palabra de Dios, evangelizamos con todos y cada uno de nuestros comportamientos. En cualquier ámbito de nuestra vida necesitamos reflejar al Padre. Entiendan que cuando el Espíritu mora en nosotros, Dios está morando en nosotros, por ende somos reflejo de Él. Y uno de los ejemplos justo de fidelidad y de disciplina es Daniel. Entonces les pido que me acompañen a Daniel. Vamos al capítulo 6, por favor. Aquí vamos a hacer una cadenita. Ya vimos que la disciplina implica que nosotros seamos discípulos. Y que nosotros seamos discípulos trae como consecuencia que seamos fieles a nuestro entrenador, es decir, somos fieles a Dios. Y aquí justo Daniel, vamos a ver cómo en todo momento fue fiel a lo que él creía. Nada más para contexto, recuerden que en el tiempo de Daniel se había prohibido que ellos pudieran orar o alabar a otros dioses. Había un decreto que había emitido el rey donde ellos no podían más que alabarle al mismo rey, y Daniel y sus amigos pactaron que ellos no iban a obedecer ese decreto. De hecho, capítulos antes del capítulo 6 tenemos cuando el rey manda al foso de fuego a los amigos de Daniel, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero recuerden que los mandaron al fuego porque no estaban obedeciendo el edicto del rey. Y ahí es la famosa historia cuando vemos que el rey pregunta por qué hay 4 hombres danzando en el fuego si solamente habían sido 3, y sabemos que era el ángel de Dios, era la presencia de Dios que estaba con ellos. Y de esa manera, como Daniel nunca obedeció y siempre decidió ser fiel y obediente a lo que a él se le había enseñado, también Daniel comenzó a tener ciertos puestos políticos justo porque él recibía revelación de Dios, porque el rey Nabucodonosor se dio cuenta de que él realmente, a diferencia de otros magos y de otros aprendices, tenía revelación de Dios. Recuerden que hubo un sueño que nadie le podía revelar y fue Daniel el que se lo pudo revelar porque Dios se lo reveló a él, y a través de eso fue ascendiendo, digamos, políticamente. Entonces, les digo, Daniel nunca se dejó llevar por otras voces, siempre escuchó la voz de Dios. A pesar de que vemos que tenía poder, nunca se dejó llevar por eso. Y dice el versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, estos necesitamos ser nosotros. El mundo está buscando cualquier cosa para señalarnos. Aquí lo que estaban sorprendidos los gobernantes y lo que estaban buscando es justo una falla de Daniel. Regularmente, y es triste porque creo que la mayoría de las personas suelen ser así, tenemos una vida dentro de la iglesia y tenemos otra vida fuera de la iglesia. Cuando estamos en comunidad, cuando estamos en congregación, somos santos, pero cuando salimos al mundo, somos otras personas. Literal, Daniel, si no me equivoco, se llamaba Beltasar. Aquí en el reino, así somos nosotros. Tenemos 2 personalidades distintas, pero lo que aquí está demostrando el texto es que Daniel no tenía 2 personalidades. De hecho, más adelante dice en el versículo 10,
Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Contexto, versículos antes, dice que el rey firma nuevamente un edicto para que ellos no puedan orar a otros dioses, y la falta a ese edicto implicaba que fueran echados al foso de los leones. Y a Daniel no le importó. Daniel sabía que iba a ser observado, Daniel sabía que lo estaban buscando, pero a Daniel no le importó. A Daniel lo único que le importaba era reflejar a Dios, era obedecer la instrucción de Dios. Él sabía que sin Dios no era nada. Y me da mucho sentimiento, no sé cuál es la palabra correcta, pero más adelante, ya no sabemos la historia de Daniel, lo acusan, lo echan al foso de los leones, porque el rey, a pesar de que lo quiere salvar, le dice no, porque tú ya firmaste un edicto, no hay nada que lo pueda revocar. Entonces lo echan al foso de los leones. Vemos que el Señor lo protege de que pueda ser matado por los leones. Al día siguiente el rey está en angustia porque sabía que no era lo correcto lo que él había hecho, va corriendo para preguntar si en la fosa todavía estaba Daniel, le grita: Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel responde: aquí estoy, mi Dios me salvó. Y algo que me enternece mucho, que me conmueve mucho, es que capítulos después habla de las visiones y los sueños que va teniendo Daniel, pero en el capítulo 10, en el verso 11, dice: es cuando viene el ángel para revelarle lo que Daniel estaba teniendo en cuanto a las visiones, y le dice en el verso 11: y me dijo, Daniel, varón muy amado. O sea, era el varón amado de Dios. Yo no sé qué necesitamos hacer nosotros, hermanas, para sentirnos así, porque Dios ya nos dice: Aranza, Leti, Angélica, Amelia, son mujeres muy amadas. Pero necesito que ustedes sigan escuchando mi voz, necesito que ustedes sigan reflejando lo que yo soy, no se cansen. Sí, va a haber situaciones en las que podemos decir: ya quiero tirar la toalla, ya no quiero hacerlo más. La vida cristiana que a mí me comentaban no era como lo estoy viviendo ahora, pero ustedes tienen que entender que Dios tiene el control de todo, que Dios las ha entrenado para este momento. Ustedes tienen la sabiduría, la capacidad, el conocimiento para enfrentarse a todas y cada una de las situaciones en las que ustedes están actualmente en su vida. Les voy a ser muy sincera, y justo lo oraba anoche, decía: qué tan bueno o qué tan malo es que yo diga esto, pero ustedes no están para saberlo, pero creo que es necesario que lo sepan. Yo recientemente tuve algún episodio de ansiedad, he tenido unos más fuertes que otros, y hubo un punto donde me sentía culpable porque decía: ¿cómo yo, conociendo la palabra de Dios, estoy experimentando esto? O sea, ¿cómo mis pensamientos me están llevando a esto? Yo teniendo el conocimiento pleno de la palabra, en quién confío, ¿por qué estoy permitiendo que esto me suceda? ¿De verdad estoy siendo digna hija de Dios al permitir que esto suceda? Y ayer, justo también por la medianoche, me empezó a dar otro pequeño episodio, digo pequeño para que mi mamá no se preocupe, pero me empezó a dar otro pequeño episodio, y orando, yo decía nuevamente: Señor, toma el control de todos mis pensamientos. Señor, tú tienes el control de mi vida. Señor, necesito que estés aquí. Obviamente hubo una parte donde tuve que santificarme, una parte donde tuve que arrepentirme. No he llegado al fondo de qué es lo que me está causando estos episodios de ansiedad. Y justo para no asustar a mis papás, justo para no generar alguna incomodidad, porque ya era eso de la madrugada, empecé a pensar, dije: si yo estoy sola en esto, no lo voy a lograr. Y no porque no pueda, sino porque en ese momento en el que tú estás teniendo un episodio de ansiedad, tus pensamientos están en contra de ti.
Si alguna de ustedes no sabe lo que es eso, prácticamente es tus pensamientos en contra de ti. Por más que tú digas, yo quiero, si puedo, sí, yo conozco, en ese momento tus pensamientos están en contra de ti y es, no puedo, me falta el aire, me voy a morir, ¿qué va a pasar, no? Y yo decía, necesito algún hermano que esté en la batalla conmigo. Les repito, no porque no pudiera orar en ese momento, porque lo estaba haciendo, pero necesitaba a alguien más que me estuviera dando el soporte. Y dentro de mi orgullo en ese decir de que les digo, no soy digna de estar en la presencia del Señor porque estoy teniendo un ataque de ansiedad, el Señor me dijo, es correcto que pidas ayuda. Y yo dije, son las 12:30 de la noche, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Empecé a pensar, dije, vamos a hacer la lista de quiénes son las personas que probablemente estén despiertas en este momento. Dije, Betsy va a estar despierta, pero parece que estaba dormida. Y en eso, uno piensa en las personas más cercanas. O sea, no sé, a lo mejor hubiera pensado en la pastora, hubiera pensado en Cari, hubiera pensado en Dani Vargas, personas muy cercanas a mí, que son con quienes tengo una relación pues de mayor afinidad, ¿no? Pero en ese momento el Señor me dijo, mándale un mensaje a Vic. Y yo dentro de mí, a Vic. Dije, no, pues qué raro, o sea, Vic ni siquiera sabe que tengo episodios de ansiedad. Hay gente cercana a mí que sí lo sabía, ¿no? Dije, ¿cómo voy a llegar y le voy a decir, oye Vic, estoy teniendo un episodio de ansiedad, ¿qué vas a pensar de mí, no? Pero dije, es una instrucción del Señor, es algo que necesito, lo voy a hacer. Y ya, le mandé mensaje a Vic, le dije, oye Vic, ¿cómo estás? De casualidad estás despierto. Me contestó de inmediato, me dijo, justo voy llegando a casa, ¿qué necesitas? Pensó que le iba a pedir que llegara temprano el día de hoy. Le dije, no, estoy en una situación personal, estoy teniendo un episodio de ansiedad, está elevándose o agravándose cada vez un poco más, entonces pues me serviría mucho que oremos juntos. Y de inmediato me marcó. Parece que Vic también ya ha pasado por esto, porque me dijo, yo sé que no puedes hablar, pero oremos, cierra tus ojos y oremos. Y dentro de esa oración, hermanos, descendió la presencia de Dios, descendió la mano de Dios. Ha sido uno de los episodios más graves que he tenido, en el sentido de que empecé a perder el control de mi cuerpo. Y sí da miedo, porque les digo, si uno de esos episodios no se controla correctamente, pueden surgir embolias, puede darte un paro cardíaco, porque la máxima de un episodio de ansiedad es que empiezas tú a perder el ritmo de tu respiración. Y pues obviamente todo eso implica que tu cerebro también no vaya oxigenando correctamente, pero la mano de Dios se mostró y fue uno de los episodios que más rápido hemos podido tranquilizar. Y mientras yo oraba y escuchaba la oración de Vic, y doy gracias a Dios por su vida, porque muchas veces también nosotros, cuando escuchamos a alguien orar y las que se conectan a la oración, a veces decimos, ay, qué bonito ora tal persona, yo quisiera orar como tal persona. Pero tenemos que darnos cuenta que la manera en que nosotros oramos refleja la relación que nosotros tenemos con el Padre. No se trata de quién tiene un mejor lenguaje, de quién tiene una mejor denotación, de quién tiene una mayor sensibilidad. No, se trata de la relación que tú tienes con Dios. Y otra de las cosas que me enseñó la oración de esta madrugada, y es otra de las cosas que vienen con la fidelidad y con la disciplina. Cuando nosotros estamos siendo fieles al Señor, nosotros, les decía, estamos reflejando, y cuando nosotros estamos reflejando, estamos amando a los demás, estamos cubriendo las necesidades. Generalmente eso es lo que hacemos. Cuando hay la necesidad de un hermano, y en esta iglesia lo vemos bastante, tendemos a ayudar y no nos cuesta. Pero justo ayer, ya que hablaba con Vic, ya que me había tranquilizado, el Señor me había mostrado que Vic lo había hecho con gozo. Dentro de su oración, Vic había dicho, me da mucho gusto, Señor, que me hayas puesto aquí esta noche.
estoy gustoso de ayudarle a Elsa. No sé cuál era, él decía, no sé cuál era el propósito de todo esto, pero me gozo en ello. Y es algo que a nosotros también nos falta hacer. Les digo, muchas veces ayudamos ya porque es nuestra manera de ser, porque decimos, sí, el hermano tiene necesidad, aquí va. Pero no nos ponemos a pensar que detrás de eso también deberíamos estar gozosos. También deberíamos, sí, es un acto de amor, pero les digo, muchas veces ya es una acción solo porque sé que la hermana tiene necesidad, lo puedo dar, pues aquí va. Pero nos olvidamos del propósito de todo ello. Dice también la carta de Filipenses, cuando Pablo le está escribiendo a los filipenses, hablando del recorrido bíblico comercial, no se olviden, es la próxima semana, el sábado. Justo esa carta dice que es una de las cartas más personales del apóstol Pablo. No tiene como tal una línea como la carta a los Corintios, no hay temas centrales, sino más bien es una carta donde el apóstol Pablo se está dejando ver en su mayor intimidad, le está agradeciendo a los filipenses porque los filipenses fueron una de las primeras comunidades que él estableció y fueron de las comunidades que patrocinaron sus viajes misioneros, que siempre estaban dispuestos a ayudar a otras iglesias porque eran una ciudad con bastante economía, entonces nunca les pesó. Pero justo cuando el apóstol Pablo está escribiendo esa carta, él está en su segundo encarcelamiento. Y en ese segundo encarcelamiento entendemos que él ya no tenía, como en el primer encarcelamiento, tenía el derecho a seguir predicando la palabra, digamos, era un poquito de prisión domiciliaria, podía recibir visitas y no era tan malo en ese sentido, pero en este segundo encarcelamiento sí ya era más restringida la comunicación que podía tener el apóstol Pablo. Y una de las cosas que les dice a los filipenses, sí, yo estoy en la cárcel, pero estoy gozoso de esta situación, estoy gozoso porque seguí la instrucción de Dios, estoy gozoso porque puedo seguir predicando, estoy gozoso porque estoy aquí para ustedes. En esa misma carta es cuando menciona que si él muriera sería ganancia para él, pero él sabe que el estar aquí en la tierra nos es mejor a todos nosotros y le es mejor a Dios. Les digo, en la situación de cárcel él aún estaba gozoso, y eso es algo que nosotros también debemos entender. Cuando nosotros estamos siendo enseñados por Dios, cualquier circunstancia, por más que difícil que sea, vamos a ver siempre la mano del Señor, va a haber siempre un momento de gozo para todos y cada uno de nosotros. Justo cuando falleció mi abuela este año, se tiene entendido que en los funerales se llora por la pérdida, y sí, está bien, no hay nada malo con eso, pero estamos más bien celebrando la vida de esas personas. Necesitamos encontrar el gozo en cada situación en la que nosotros estemos, porque si nos dedicamos a ver solamente lo malo, no vamos a salir de ahí, y ese va a ser el gancho perfecto para el enemigo. Ese va a ser el gancho perfecto para decir, sí, aquí me agarro y de aquí me la llevo y ya no vuelve al Señor. Si yo me hubiera quedado en ese momento de ansiedad peleando yo con mis propios pensamientos, lo más probable es que yo no hubiera estado aquí el día de hoy. Y no porque hubiera pasado algo grave ni mucho menos, sino porque realmente era una situación un tanto crítica que a lo mejor hubiéramos podido calmar, pero yo me hubiera quedado dormida, no hubiera podido llegar, y yo sé que sin tema alguno le hubiera podido llamar a la pastora, le hubiera dicho, pastora, tuve una crisis de ansiedad, no puedo llegar, y me hubiera dicho, no te preocupes, está bien. Pero no se trata de eso, hermanos, se trata de que nosotros, les digo nuevamente, podamos gozarnos en lo que hacemos. Vic se estaba gozando en un momento que para mí era delicado, pero Vic se estaba gozando porque él estaba entendiendo que ese era su propósito en ese momento. Él sabía, más bien, él no sabía que yo le iba a llamar a las medianoche, una de la mañana, pero estuvo atento al llamado. Él solamente escuchó la voz que dijo, Elsa te necesito que estés ahí con ella. Y así tenemos que ser todas y cada una de nosotras, desarrollar ese oído para poder escuchar la voz del Padre. Les digo, sé que no es algo fácil. Ustedes como mamás tienen desarrollado el oído,
Saben cuando sus hijos están llorando, puede haber 20 bebés allá afuera, pero reconocen el llanto de sus hijos y se paran corriendo. Así tenemos que ser nosotras. Tenemos que reconocer la voz de Dios, parar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y escuchar la voz de Dios. Esa es la manera en que nosotros tenemos que ser entrenados. ¿Y cómo vamos a ser entrenados en eso? No va a ser ni fuera de la iglesia, para aquellos que no se congregan, no lo van a hacer en sus propias fuerzas. Necesitan tener a alguien que los esté entrenando. No solamente se trata de decir, sí, es mi relación personal con el Padre. Necesitan acercarse hermanos que tengan conocimiento para que después ustedes puedan empezar a caminar solas. La vida en Cristo no es nada sencilla. Estamos nosotros luchando siempre contra el mundo. Estamos nosotros en contra del mundo. Hay una canción que me gusta mucho que dice: nosotros vivimos con la mente en el cielo, pero con los pies en la tierra. Nosotros estamos yendo en contra de lo que los demás están dictando, pero tenemos que aprender que nosotros, a pesar de que estamos yendo en contra de todo lo que ellos dicen, nosotros estamos reflejando al Padre. El mundo necesita escuchar de Dios, no necesita seguir estando perdido, no necesita que nosotras tengamos un lenguaje incluyente, no necesita que nosotros podamos como mujeres empoderarnos y ser la cabeza. No, necesitamos mostrar humildad, necesitamos mostrar fidelidad, necesitamos mostrar el amor, la soberanía, la misericordia de Dios. Yo sé que suena como algo mágico, algo que no va a pasar, pero si nosotras y cada una ponemos un poquito de énfasis en lo que es Dios en nuestras vidas, les digo, no es necesario hablarlo. Con nuestro solo acto de ir en el transporte público y pararte cuando ves a una señora grande o a un señor, con eso estamos mostrando que estamos hechos de distinta manera. Repito, si lo pueden hacer abiertamente y predicar de la palabra de Dios, adelante, pero háganlo correctamente. Prepárense para eso. No crean que lo van a poder hacer en sus propias fuerzas. Para eso también el Señor estableció ministerios de maestros, de pastores, para que nosotros pudiésemos ser enseñados. Y les digo, no se trata solamente de tener una hora de relación con el Padre. Ya en otras ocasiones les he dicho que a mí me hacen mucha burla, porque regularmente en el trabajo, cuando yo tengo que presentar trámites, siempre es ante una oficina de gobierno, y pues ya saben que las oficinas de gobierno depende mucho de cómo se encuentre la señorita, el estado de ánimo de la señorita, para ver si va a pasar o no tu trámite. Y entonces yo siempre digo: Dios, que se haga tu voluntad. Y todos mis amigos: oye, son trámites que presentamos todos los días, ¿por qué siempre dices que Dios se haga tu voluntad? Y yo digo: porque eso es lo que yo sé, eso es lo que a mí me enseñaron. No se trata como de ir nada más ahí navegando con el mundo y decir, bueno, sí, voy a adaptar mi vida cristiana al mundo. No, se trata de que nosotros reflejemos en el mundo. No se trata de que seamos apagados en el mundo. Dice la palabra que somos nosotros luz. Nosotros tenemos que brillar, y nos hemos dejado apagar solamente por no incomodar a alguien, o porque no nos critiquen, o por llevar la paz con alguien. Tienen que aprender que cuando vivimos en Cristo,